En este vídeo me encuentro en el Hotel Riu Baobab en Senegal y entrevisto a Mamadou, el guía del hotel con más experiencia y experto en historia. Como visitamos la isla de Gorée, uno de los lugares más simbólicos de la trata transatlántica, en esta entrevista hablaremos de la esclavitud. Se estima que entre finales del siglo XV y XIX, alrededor de 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas del comercio transatlántico de esclavos, escribiendo así uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Comentaremos también datos que quizás desconozcas. Algunos son que la esclavitud ya existía en África antes de la llegada de los europeos, que hubo colaboración de reinos africanos que capturaban y vendían esclavos. De hecho, ya en 1494 el rey de Portugal firmó acuerdos con gobernantes de África Occidental que facilitaron este comercio. Además, hablaremos del racismo, algo que ha existido siempre y en todas las direcciones, pero de cómo el racismo moderno fue una consecuencia de la esclavitud, un constructo ideológico creado más tarde para justificar moralmente ese sistema. La esclavitud en realidad ha existido muchas veces en la historia y no entiende de razas, si es que tal cosa existe. Un tema relacionado que tratamos es el uso de una palabra prohibida. Se trata de la palabra más ofensiva y polémica de toda la lengua inglesa. Aunque se desconocen exactamente sus orígenes, según diversas fuentes sí se sabe que comenzó siendo un término neutro o relativamente neutro que con la historia de la esclavitud en Estados Unidos se transformó en un insulto racista, cargado de estereotipos deshumanizadores, inferioridad, suciedad, vagancia o violencia. Más tarde surgió la variante usada en contextos informales por afroamericanos, generalmente de forma neutra o amistosa como forma de reapropiación. Sin embargo, si una persona blanca la utiliza, se percibe como ofensivo y una forma de apropiación cultural. Aquí surge el debate: ¿es coherente prohibir su uso solo en función del color de piel? Si algo puede ser bueno, neutro o malo, y en este caso esta palabra comenzó siendo neutra, pero luego se usó para oprimir a un grupo, ¿por qué ese grupo tendría hoy un derecho exclusivo sobre ella? Las cadenas, por ejemplo, eran originalmente un objeto neutro, una herramienta de metal para asegurar cosas, barcos, puertas, etc. Luego se usaron de forma negativa para encadenar a esclavos africanos y someterlos durante siglos. A pesar de esa asociación histórica dolorosa, nadie sostiene que hoy solo los descendientes de africanos esclavizados tengan el derecho exclusivo de usar cadenas, ni que usar cadenas sea incorrecto en cualquier contexto. Entonces, ¿por qué usar esta palabra siempre está mal si no eres negro? Diferenciar por razas lleva a preguntas absurdas como ¿qué tan negro debes de ser para poder decirla? Y el intentar justificar con un contexto histórico que ciertas acciones sean vistas como correctas o incorrectas según la raza, por ejemplo, llevar rastas, carece de sentido bajo mi punto de vista, ya que realmente no implica apropiarse ni robar nada a nadie, y en cambio sí limita la libertad individual de personas inocentes. De hecho, muchas de las prácticas que algunos consideran apropiación cultural y ofensivas son vistas de forma positiva por las propias personas de esos países, que incluso animan a los visitantes a realizarlas para que vivan una experiencia más inmersiva en su cultura. Del mismo modo, usar el contexto histórico para limitar el lenguaje por razas, como ocurre con esta palabra, genera problemas, fomenta la división social y cae en la hipocresía de aparentar luchar contra la separación racial, mientras en realidad se defienden normas que nos dividen irracional y arbitrariamente y que atentan contra la libertad de expresión e incluso la libertad de información. ¿Por qué habría de considerarse ofensiva una palabra en función del color de piel de quien la dice, cuando lo verdaderamente racista es la intención con la que se utiliza? En otras palabras, alguien es racista si la emplea desde una ideología de supremacía racial. Incluso dentro de un mismo grupo puede darse racismo cuando las personas interiorizan esa ideología y se consideran inferiores a otros, lo que se conoce como racismo internalizado. Al final, lo importante es diferenciar intenciones y nunca razas, sexos, orientaciones sexuales, etc. Todo el que haga lo mismo por los mismos motivos merece las mismas consecuencias. Se llama igualdad y lo contrario se llama discriminación. Lo que sucede con esta palabra se llama discriminación por asociación histórica o por pertenencia a un grupo. Si hoy a una persona se le restringe un derecho o se le imponen consecuencias distintas solo por pertenecer a un grupo étnico, sin importar su intención o su acción individual, entonces se está juzgando a esa persona por lo que hicieron otros en el pasado. Si hoy tratamos a los blancos como opresores, tal y como argumentan algunas personas, por lo que hicieron algunos en el pasado, estaríamos juzgando a personas inocentes por los hechos de sus antepasados. Eso sería tan injusto como reducir a los negros a la condición de esclavos por la historia de sus antepasados. Ambos casos incurren en lo mismo, una generalización racial que niega la individualidad.
pero el problema con esta palabra ha llegado a tal extremo que profesores blancos han sido reemplazados por mencionarla en contextos académicos, como Greg Patton, que ni siquiera se refería a la palabra, sino a un sonido en chino parecido. También casos mediáticos como el de Kendrick Lamar, que detuvo un concierto y humilló a una fan blanca por cantar la letra de una de sus canciones que incluía la palabra. Esa pobre chica fue humillada, abucheada e insultada, siendo inocente de racismo, solo por ser blanca. You gotta bleep one single word though. Oh, I'm sorry. Should she stay up here, y'all? O el caso de Carl Borg-Neal, que fue despedido de su trabajo injustamente por usarla en un curso de formación antirracista como ejemplo, no como ofensa. Y al final, estos problemas van más allá de una palabra, van de una cultura de la censura que está afectando a instituciones por miedo a ser criticadas y que es esclava de lo políticamente correcto, que limita irracional y arbitrariamente la libertad de expresión e información y divide a la sociedad, quizás para evitar que luchemos unidos por nuestros verdaderos problemas. Mucha gente ya está en contra de esto en países como Estados Unidos y Reino Unido, aunque pocos se atreven a decir lo que realmente piensan. If I'm constantly running around saying, yeah, what's up, my nigga, how you, my nigga, I got love for you, my nigga, and then as soon as somebody else says, oh, nigga, from another race, you all up in arms, that's being a hypocrite, and I ain't never been into being no hypocrite. So you don't care when people use that word? No, because I'm not a hypocrite. It can't be good when I do it, but bad when you do it. That makes no fucking sense. Como demostró el Asch Conformity Experiment, al final el ser humano es un animal que, aunque sepa que tiene razón, suele ceder ante la presión social. Randall Kennedy, que es un profesor afroamericano de nada más y nada menos que de la Universidad de Harvard, considerada de las mejores del mundo, ha estudiado en profundidad esta palabra y tiene un punto de vista al respecto muy enriquecedor, igualitario, justo, inteligente, racional y basado en la inteligencia emocional, en la inteligencia intrapersonal, algo que tiene relación con el éxito en la vida, haciéndonos responsables de nuestras propias emociones y no permitiendo que cosas como el uso de una palabra, y más en contextos académicos o sin la finalidad de ofender, nos hundan y destruyan emocionalmente, tal y como le pasó a esta trabajadora de Lloyds, ya que después de que Carl Borg-Neal la dijese, se tuvo que tomar 4 o 5 días de baja laboral solo por escucharla, encima en un contexto no racista. Aquí Randall nos habla de cómo muchos profesores han sido sancionados injustamente solo por leer esa palabra en un contexto académico en Estados Unidos, ya que los estudiantes se levantan y se van a denunciar o a quejarse de los profesores. The word appears in the court opinion, the teacher pronounces the word, students get up, leave in a huff, report the teacher. Teachers have been, under those circumstances, have been disciplined. In my view, that's bad. Frankly, in many of these instances, it's not only bad, it's stupid. People say, well, the teacher used the word. Excuse me, used the word? It'd be one thing if a teacher looked at a student and called the student nigger. But that's not what's going on. Por último, os dejo una conclusión de este sabio profesor que nos habla de cómo él cree que una forma de crear un mejor mundo es educar a la gente para que esté equipada con los conocimientos y fortaleza emocional adecuada para saber cómo tratar con temas como esta palabra. I think a better way to do it would be to fully educate people, including educate people such that, you see that over there? That is the uniform of the Ku Klux Klan. I want you to be educated about the uniform of the Ku Klux Klan so that you can look at the uniform of the Ku Klux Klan and know what it's about. You're not terrorized by it. You're not immediately, you don't see it and sink to your knees and start wailing and crying. You don't see it and say, oh, I'm traumatized. No, you don't do any of that. You see it, you understand it. If somebody asks you about it, you're fully prepared to talk about it. It seems to me that that attitude, that poise, that strength, that knowledge would be a better way of equipping us to have a more loving world. El lenguaje y el pensamiento están estrechamente unidos. Entender que no existen palabras intrínsecamente ofensivas, sino que es nuestra interpretación la que les da poder, es el primer paso para dejar de victimizarnos y convertirnos en los creadores de nuestra propia realidad emocional. Y con esta reflexión, antes de pasar a la entrevista con Mamadou, os dejo una breve entrevista sobre esta palabra con 2 personas del hotel que llevan años viviendo en Senegal, quienes nos hablan de la tolerancia de la sociedad senegalesa. Aquí esa palabra, esa connotación, esto al haber sido una colonia francesa, quizás no tienen ese deje, sí que tienen muy arraigado el tema de la esclavitud,
lo conoceréis más adelante cuando tengáis la oportunidad de visitar a Dakar y la isla de Gore, y mucho de ese esclavismo fue trasladado a Estados Unidos. Pero aquí lo que es el racismo a raíz de esa palabra, para nada, desde mi punto de vista, podríamos decir que es algo implícito aquí en este país. Y no existe una diferenciación en cuanto a como el que sí que existe en Estados Unidos y en Inglaterra, porque yo vivo en Inglaterra, yo sé lo que es que me digan no puedes cantar esta canción de rap o de hip hop porque eres blanco, no puedes pronunciar esta palabra. ¿Esta diferenciación entre blancos y negros existe aquí en Senegal respecto a esta palabra? Aquí en Senegal, yo canto incluso canciones en senegalés, y a ellos les agrada porque te estás incluyendo, te estás involucrando dentro de lo que es su cultura y de su idioma. Quieren que tengas experiencia inmersiva en la cultura. Y ellos agradecen que aunque sea que intentes hablar un poco de su dialecto. Pero respecto a esa palabra no hay problema. Ningún problema. No hay problema. Para ellos es algo bueno que cuando alguien, como se llama en Cuba, cuando se ven a Senegal, empiezan a meterse un poco con la cultura local. ¿Qué significa? Mafi Tuba. Es, Yo soy un blanco. Los blancos. Que era como dependiendo del contexto puede ser como un insulto. Claro, todo depende de si yo te digo, hey, what's up, nigga? Hey, nigga. Sí, depende. Todo depende un poco. Pero, Sí. claro, aquí diferencian contextos, intencionalidades Exacto. y no razas, que es realmente Exacto. igualdad. Exacto. Eso es realmente lo justo y por lo que debería de existir en el mundo. Es más, aquí es de los pocos países, y esto lo podemos decir con certeza que pueden convivir más de 4 religiones totalmente contrapuestas sin ningún tipo de problema. Es decir, yo soy musulmán, tú eres cristiano, tranquilo que yo te voy a invitar a mi fiesta de Tabasqué. Y yo sé que tú luego me invitarás a la Cuaresma. Y celebraremos como porque somos hermanos. Eso lo he escuchado mucho de Senegal, que es un país famoso por la tolerancia, ¿no? 100%. Y por su famosa teranga. Siempre serás bien recibido. Sea mi fiesta, sea una fiesta cristiana, animalista, musulmana, judía, sin ningún problema. Ahora sí, vamos a la entrevista con Mamadou sobre la esclavitud y la manera en que estas cuestiones se perciben en países como Senegal, donde, como ya habéis podido ver, la gente muestra puntos de vista muy sanos, inclusivos, igualitarios e interesantes. A pesar de ser un país considerado menos desarrollado económicamente, en cuestiones sociales como estas tienen perspectivas que quizás países considerados más desarrollados aún no han alcanzado. Empecemos. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Estoy aquí con Mamadou, responsable de los guías, de las excursiones, de la logística. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de conocerte. Pues vamos a profundizar un poco en el tema de la esclavitud. Ya sabéis que esclavitudes han habido muchas a lo largo de la historia, hacia todos los colores, hacia blancos también europeos, hacia muchísimas personas, pero ya que estamos aquí en África y hemos visitado la isla de Gorée, vamos a profundizar en la trata de esclavos transatlántica. Y bueno, un dato interesante que mucha gente quizás no conoce por lo que me han preguntado, es que los europeos, cuando hablo de europeos, eran ingleses, españoles, portugueses, franceses, eran también holandeses. Mucha gente no sabe que realmente ellos compraban esos esclavos a otros africanos que los habían capturado porque a lo mejor tenían una tribu más fuerte que otra y los esclavos eran prisioneros de otros africanos. Y los europeos expandieron ese mercado de esclavos, incrementaron la demanda y continuaron esa esclavitud que ya existía previamente en África, ¿verdad? Claro, pues muchísimas gracias por haber venido a conocer este maravilloso país y a conocer a los senegaleses. Y nada, la pregunta que me has hecho es una pregunta muy interesante y importante, porque vamos a hablar de la esclavitud. Pues la esclavitud pues, empezó primero por los portugueses. Estamos hablando del principio del siglo XV, que fueron los primeros navegantes que habían llegado aquí en África, pero haciendo toda la costa atlántica hasta llegar a Senegal. Y detrás de los portugueses eran los holandeses, ingleses y los franceses, que fueron los últimos, hasta la abolición de la esclavitud. Lo de Senegal fue primero por su posición geográfica. Y segundo, al tener una isla que se llama Isla de Gorée, que es una isla muy pequeña, 900 metros de largo y 300 de ancho. O sea que tenerlos en una isla tan pequeña era más fácil para controlarlos. Primero, la posición geográfica del país, porque Senegal está muy bien posicionado dentro de África. O sea que está justo a la entrada de África,
Por eso se llama la puerta de África. Claro. O sea que la costa nuestra hace frente a Europa y a América. O sea que es muy cerca. Y segundo, saliendo desde aquí era más fácil y más rápido para ellos. Por eso habían elegido Senegal. Pero si no, habían más centros de tránsitos o más esclaverías casi en toda la costa atlántica. Hasta cerca aquí, Gambia, que está en el medio del país, que tiene una historia especial porque era un punto estratégico durante la esclavitud. África también tiene su parte de responsabilidad, porque ha habido muchas guerras, las guerras tribales, y con las guerras tribales habían prisioneros. Claro. Y los prisioneros estaban considerados como esclavos. Entonces, algunos de los jefes de tribus se aprovecharon de la llegada de los europeos para hacer trueques. Los vendían contra materiales o los cambiaban por materiales que no tenían aquí en África o que no existían. Eso ha pasado. Había de todo. Como igual que ellos mismos se los buscaban y los obligaban. Pero por nuestra parte también hemos colaborado. O sea, que no fuimos los únicos. Hasta la misión católica. Porque muchos de los misioneros también habían colaborado. O sea, que había de todo. Al final era un negocio y también por parte de los europeos lo que ellos querían era esa mano de obra barata, porque hay gente que a veces cree que la esclavitud fue una consecuencia del racismo, cuando fue un poco al revés. El racismo fue una consecuencia de la esclavitud. No expandieron la esclavitud los europeos y utilizaban a personas africanas por ser negros, por el color de piel, sino que ellos necesitaban mano de obra barata para trabajar en los campos de algodón, de azúcar, de café en América, y era lo que tenían en ese momento. Pero luego el racismo se utilizó para justificar moralmente la esclavitud. Es decir, se creó un constructo ideológico en el que sostenía una supremacía racial para decir, justificamos que esto es moralmente correcto, cuando no lo es. Pero fue algo posterior el racismo, ¿no? Sí, no, el racismo yo creo que es algo aparte, independientemente de lo que ocurrió con el tema de la esclavitud. El racismo existe desde siempre y va a seguir existiendo por todas partes, que sea aquí o donde sea. Y yo creo que lo importante somos nosotros, los seres humanos, pero no el color. El color da igual. Que sea negra o blanca o roja, no se trata de eso. Yo aquí por lo menos en Senegal no tenemos problema con esta idea, ¿no? Que lo que ha pasado, que es un dolor, fue tremendo, hay que reconocerlo porque yo creo que la trata de los esclavos fue la más peor de toda la humanidad, hay que reconocerlo, que ha sido fuerte. Y muchos años, porque estamos hablando de 3 siglos y medio, de 1536 hasta 1848. 15 a 20 millones de esclavos salieron desde aquí. Y luego, las condiciones, la forma. Pero si no, la esclavitud existe aquí o donde sea, claro, pero de otra manera. Claro. Me explico. Sí, al final es un negocio, claro, que no entiende de razas y eso fue una consecuencia. Sí, que es un negocio porque los europeos que vienen aquí tenían interés porque necesitaban mano de obra y la mano de obra estaba aquí y baratísimo, y algunos jefes de tribus que tenían interés también porque necesitaban materiales o cosas que no tenían, por ejemplo las armas, para estar más tiempo en el poder, porque necesitaban una protección y para estar protegidos necesitaban armas que no existían en África. Claro. O materiales, cosas que no existían, como barril de caña de azúcar, o los niños los cambiaban por unas tonterías que son espejos, claro, o un litro de vino. Era eso. Pero si no, nosotros, ya que se ha pasado la cosa, que es una historia que está aquí, y nosotros asumimos, pero al mismo tiempo estamos peleando, luchando todos los días para que no se vuelva a repetir la historia. Claro, y para eso hay que conocerla, precisamente. Claro, por eso lo de venir aquí a Senegal y ir a visitar
esta isla que se llama la isla Gorée de los esclavos, sobre todo la casa donde vivían, con toda la historia que tiene, te da la oportunidad de saber más o menos lo que ocurrió y de valorar. Y hay un tema relacionado con la esclavitud, lo que los ingleses llaman la N-word. Hay una palabra relacionada con la esclavitud que se ha considerado la palabra más polémica de toda la lengua inglesa, que es lo que con el eufemismo N-word lo llaman, pero que es la palabra que, bueno, que hoy en día se utiliza mucho en la cultura del rap, en el hip hop, sobre todo en Estados Unidos, Reino Unido. Yo vivo en Inglaterra, lo sé. Y es una palabra que tiene sus orígenes también en la esclavitud. Originalmente viene del inglés más antiguo, N-I-G-G-E-R. Sí. Luego viene también viene del francés, negre, del español negro o portugués negro. Y luego del latín níger, que simplemente es un término que inicialmente era neutral, era un adjetivo o sustantivo neutral, pero que con la esclavitud luego, sobre todo también en Estados Unidos, se asoció esa palabra a esclavo, a inferioridad, y entonces lo que originalmente era algo neutro se convirtió en un insulto por años. Sí. Sí, es un tema, vamos, un poco difícil explicarlo porque es difícil entenderlo. Yo creo que son cosas personales de cada uno, de la personalidad de cada uno. Yo sinceramente nunca me he visto o me siento ofendido cuando me llaman negro, pero depende el tono, según con quién, según la circunstancia. ¿Me explico? Pero de una manera natural me hace reír, porque el problema no está de mi color. ¿Quién soy yo? Ahí está el problema. Yo creo que la gente, allí donde tenemos que estar, en esta altura, no tener un complejo de su mismo, ¿no? Que yo tengo una historia, como todo el mundo, ¿me explico? Sí. Entonces la historia, que ya te digo, que la lucha hoy en día que hay que hacer es que no se vuelva a repetir la historia, que ha pasado, pero hay que ser positivo, hay que avanzar, hay que estar, Exactamente. Sí, hay que disfrutar la vida, que somos los mismos, arriba, abajo. Para mí no tiene que haber ningún problema, porque el mundo, en el mundo lo que hay no se va a acabar, porque hay hueco para todo el mundo. Allí tenemos que pensar. Para mí es mi filosofía, es mi forma de ver las cosas. Hoy en día estamos en el siglo XXI, en 2025, tenemos que pensar en otra cosa y saltar de esta altura y nada, y sobre todo saber perdonar. Sí, exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo comentaba un poco también, porque claro, originalmente se utilizaba la palabra negro, que hoy en día en español no es un insulto, es simplemente una descripción objetiva de la realidad, un color o una persona, igual que está blanco también, ¿no? Claro. Pero hoy en día, en Estados Unidos, en Reino Unido, en algunos otros países, está muy mal visto que un blanco lo diga. Yo lo digo porque yo vivo en Inglaterra, yo sé lo que es estar en una discoteca o en sitios con personas inglesas y que me digan que tú por ser blanco no puedes cantar esta canción, no puedes decir esta palabra, no puedes... Entonces eso aquí es tan ofensivo como allí, o aquí la gente no tiene tanto problema. No, es diferente, es distinto, porque cada país tiene su historia. Aunque seamos todos del mismo color o de los mismos descendientes, pero cada país tiene su cultura. Y pues aquí en Senegal yo creo que la gente está encima de eso. Lo digo porque soy senegalés y conozco a mi pueblo, a mi gente, como opinan. Y senegalés es alguien que respeta. Es alguien que respeta. Y que le guste tener el mismo respeto, pero sin más.
En estos países como Estados Unidos o en Reino Unido hay gente blanca incluso que ha sido despedida de su trabajo por decirla. O sea, que está llegando a un punto que es irracional ya, que no tiene un sentido, porque se está convirtiendo en algo que es tan ofensivo que incluso hasta un profesor dando chino, por decir una palabra en chino que sonaba parecido, fue despedido. Han habido casos irracionales por decirla en un contexto académico. El problema de estos países es que es ofensiva por quien la dice, independientemente del contexto, claro, y de la intención. Y eso al final... Exacto. Y yo he escuchado profesores negros en Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, súper importante, que están en contra de todo esto, porque al final se está creando un ofendidismo, va más allá de una palabra, es al final una adaptación a lo políticamente correcto por parte de las instituciones, por parte de todo, y al final a personas inocentes de racismo están siendo despedidas de sus puestos de trabajo para que no les critiquen a los centros, por ejemplo, como racistas y tal, aunque no lo sean racistas, pero al final es una adaptación absurda a lo políticamente correcto. Y bueno, ahí podríamos profundizar mucho, pero tampoco me quiero alargar. Pero... Sí, es lo que te explico, que es un tema muy complicado explicarlo, porque según con quién lo hablas y cómo se llama, las circunstancias y el contexto, según como lo dice a la persona y cómo se lo coge. Es normal. Bueno, a mí, por ejemplo, según me llamas el negro, yo por bromear, no pasa nada. Yo te voy a llamar el blanquito, no pasa nada. Por eso digo que depende con quién y el contexto. Sí, pero si es para una ofensa o para eso no. Hacer daño a alguien, allí sí hay problemas. Eso yo creo que hoy en día lo tenemos con lo listo que se suponemos que somos muy listos los seres humanos. Yo creo que lo tenemos que evitar, porque el mundo tiene más cosas tan bonitas que la gente puede vivir perfectamente en armonía, claro, sin ningún problema, sin faltar respeto a nadie, porque hay hueco para todo el mundo. Ahí tenemos que pensar, claro. Pero el tema de la esclavitud hay que reconocer que no es fácil olvidarlo y luego... Sí, no digo no olvidarlo, no. Sí, simplemente diferenciar claro, intencionalidades o contextos en vez de razas, para no ser hipócritas, para no, porque es gente que intenta luchar contra el racismo o que no cree en la diferenciación de razas, pero luego sí que hace diferenciaciones. No, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Eso hay que saberlo y hay que, sí, sobre todo respetar al otro. Pero tampoco significa que tenemos que estar pendiente de siempre de la misma historia, de mi color. Al final el problema eres tú. Porque hay gente que tiene este complejo. Emocional, es un problema emocional. Claro, por un detalle se lo toman como si es... A ver, tampoco. Yo acepto e intento que el orgullo que tengo es ser negro, que lo soy. No me puedo cambiar. Y tengo orgullosa de tener esta piel. Claro. Hombre, ¿cuál es la diferencia? No, nada. Que somos... Es algo climatológico a lo largo de las historias. Eso ya Charles Darwin, por ejemplo, ya lo explicaba. Pero eso, que sea aquí o allí, pasan cosas que a veces son cosas personales. Hay que pensar en otra cosa que no es fácil, pero es lo que hay. Pero yo creo que de todos modos lo importante es respetar el otro y considerar. Claro. Y eso la sociedad senegalesa tiene mucha fama de respeto y de ser tolerantes. Sí, lo bonito que en este país es la paz, claro, la paz social, la tranquilidad, el compartir, ¿cómo se llama? La solidaridad y luego la tolerancia. La tolerancia, sí. Por eso hablo siempre de este país, la grandeza de este país. La riqueza de la gente. Pues muchísimas gracias, Mamadou. Ha sido un auténtico placer. Me ha encantado de tu país, me ha encantado el destino y lo recomiendo a todo el mundo. Pues nada, ha sido un gran placer estar con ustedes toda la semana y compartiendo
estos días con vosotros en nuestra compañía, en nombre personal y en nombre de Europlaya, de toda la operativa que está aquí, los guías, los conductores, pues les agradecemos un montón lo de venir a conocerlos, a conocer este maravilloso país. Ya sabéis que siempre vais a ser el bienvenido aquí y estaréis siempre en casa. Pues muchísimas gracias, porque eres una fuente de sabiduría, de conocimientos enorme y es un crack. Así que gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.